de acoger a los venezolanos, que por supuesto es algo que no está en discusión. A toda persona que huye del hambre, que huye de la muerte, que huye de la desgracia, simplemente se le acoge. Pero eso no quiere decir necesariamente que la acogida se dé en los mejores términos ni que estemos preparados para eso. Se han declarado 3 distritos de Tumbes en emergencia porque Tumbes colapsó. La cantidad de venezolanos que llegan simplemente no pueden ser absorbidas por este distrito, por esta provincia. Vamos a ver rápidamente nuestro segundo tema de debate de este día. La crisis migratoria venezolana tiene como primer punto de llegada a la región de Tumbes. Ante esto, el gobierno decidió declarar en estado de emergencia los distritos de Aguas Verdes, Zarumilla y Tumbes durante 60 días. Esto por el peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento ante el aumento de la migración internacional. Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su gobierno se retirará de la Unión de las Naciones Unidas Sudamericanas, UNASUR, ante el silencio por los tratos brutales del Estado venezolano, sirviendo como comodín para los propósitos de una dictadura. Bueno, y además, en este contexto, Colombia, que tiene un nuevo presidente de una, tendencia muy parecida a la del señor Uribe, se salió de UNASUR porque dijo, esto para lo único que ha servido es para hacerle la camita a Maduro. Pero empecemos por nuestro tema nacional. Creo que es bastante claro que no se les puede cerrar la puerta, ¿no? Pero tampoco se puede recibir a la gente en el caos en que se le está recibiendo. Y ahí sí el señor Vizcarra tiene una oportunidad de demostrar que puede tener un Estado eficiente para reconstruir, pero también para paliar una emergencia de esta manera. ¿Qué está pasando? Porque es como que llegan de cualquier manera, esta pobre gente que viene de caminar días y no la recibe, no sé, un campamento de refugiados tendríamos que tener en Tumbes. Hay una ley, la ley de refugio, que es una ley concordante con los tratados internacionales que ha firmado el Perú, que son texto universal y que han llevado al Perú muchas veces a votar en Naciones Unidas, por ejemplo, contra políticas antiinmigrantes que tiene Estados Unidos o que tienen algunos países europeos, en donde el tema de la migración también es un tema bastante complicado. Esa ley dice que a una persona que viene a solicitar un refugio de carácter humanitario no se le puede regresar, no se le puede impedir, se le tiene que acoger y brindarle las oportunidades de sobrevivir, o sea, un abrigo y comida temporal. Naciones Unidas además tiene todo un esquema, tiene toda una oficina, la Organización Internacional de las Migraciones, que se encarga de ese tema y de supervisar ese tema. Y obviamente buscar que la persona se pueda o insertar en el país o en otro país también. Y ahí creo que ha habido una falla de nuestra política exterior porque no se ha logrado que Colombia y Ecuador tengamos los mismos criterios. Los ecuatorianos un poco como que los han recibido, mándenlos a Perú. Horrible. Y Chile también, ¿no? No los deja entrar y los regresa a los que están tratando de pasar. Entonces, ¿no? Es un poco como que todos están evadiendo su responsabilidad porque es una responsabilidad continental. Es un tema de refugiados, creo que todos los países, por ejemplo en Europa lo que se hace con el tema de los refugiados sirios fue establecer cuotas. Algunos entraban a Alemania y dijeron, bueno, aquí te quedas temporalmente porque vas a ir a Checoslovaquia o cosas así. Bueno, pero ahí tuvieron un problema terrible y fue que al final nadie cumplió con su cuota y Alemania terminó repleta de refugiados. Absorbiendo todo, ¿no? Sí. Por la riqueza que tenía. Eso Perú no lo va a poder hacer, pero sí es necesario que los demás países de América Latina y a Estados Unidos también y los países de Centroamérica se involucren para poder establecer cuotas de recepción de los refugiados. Y por supuesto que este tema mejorará el día que mejore Venezuela y la gente pueda volver a su país, pero hay cosas que no tienen que ver ni siquiera con el trabajo, ni siquiera con si la persona me va a quitar el puesto donde estoy. No, tienen que ver con que la red de agua y desagüe colapsa si hay 100.000 personas más de las que se calculaba en una ciudad. Colapsan las calles, colapsan los servicios públicos y eso está pasando en Tumbes. A ver, Patricia, yo diría que nosotros necesitamos tener 3 puntos bien claros, ¿no? Lo primero es la inmigración económica tiene que ser vista como un derecho. O sea, es decir, las personas se mueven y en este caso se están moviendo por una situación dramática, por una situación de crisis humanitaria terrible. OIM no solamente está haciendo la revisión que hace de la situación de los venezolanos, sino que hace un seguimiento de la situación de migración de todos los países de la región. Y Perú es uno de los países con la más alta tasa migratoria, es decir, nosotros somos un país migrante. Tenemos 3 millones de compatriotas fuera del país.
Las épocas de mayor migración fueron entre los 80 y el 2000, en la época del conflicto armado interno en el Perú, con los 1000 problemas que tuvimos nosotros, incluidos económicos, que hicieron que muchos peruanos migraran. Y nuestra migración, el 76% de nuestra migración, ojo, es migración económica. Es decir, es gente que no tenía empleo en el Perú y que migra por esa situación. Entonces, y no podemos olvidar, Marisa, que sin ser un problema no exactamente igual, también tiene consecuencias la migración interna. No, que fue, o sea, y que fue nosotros además precisamente hemos cambiado incluso la morfología de muchas de nuestras ciudades fruto de la migración interna en el país. Entonces, somos un país migrante y necesitamos entender la solidaridad con quienes además vienen por una crisis humanitaria. O sea, su migración económica es frente a una crisis humanitaria gravísima. Ahora, creo que el señor Kuczynski cometió un error muy grave al simplemente de discurso decir que cambiaba una política migratoria para este caso sin hacer el ejercicio mínimo de exigir, así como planteó en el tema del Grupo de Lima una sanción moral y pública al régimen del señor Maduro, debió exigir ahí mismo una política compartida de recepción de la población migrante. ¿Por qué? Porque sí se necesita exigirle a nuestros colegas en la región que también tengan una política de recepción migrante. ¿Por qué? Porque ese es un tema que tenemos que compartir colectivamente. Es decir, ayer revisaba yo una información que daba Pedro Franque. ¿Y qué cosa es lo que nos decía Pedro? El último dato de NAO, para Lima particularmente, es un dato gravísimo. 47.000 empleos menos en un solo año. 47.000 empleos menos en Lima en un año. 84.000 personas en un año han dejado de estar en e-salud. Es decir, ya no forman parte del sector formal. Y han dejado de estar. Pero eso no tiene nada que ver con los venezolanos, eso es la propia política económica. Por eso, claro, a lo que vamos es, y hay 100.000 personas que están en situación temporal. Entonces tú estás teniendo una situación de recesión del empleo. O sea, nosotros, más allá del tema venezolano, tenemos un problema en el país. Entonces, creo que es importante que la solidaridad se dé de manera integral. Ojo, preparando a la población, preparando las condiciones para poder hacer la recepción. ¿Qué hay que hacer? Hay que además combatir la xenofobia de todas maneras. No se puede seguir permitiendo discursos xenófobos que lo que están haciendo es planteando proyectos como, por ejemplo, los que en el momento se presentaron en el Congreso de decir que no entre ningún venezolano más, lo que es una barbaridad. Mira, tú no puedes tener esa actitud. Pedir el pasaporte es una ingenuidad también. Primero, porque le complicas la vida a la gente honesta. Y segundo, porque nuestras fronteras son tan porosas que el que pero además ahora tenemos pasa, tratados pues, un poco internacionales de circulación libre con DNI. Y es parte de ese tema. O sea, que es un engaña, muchachos, que eso va a arreglar algo. Lo que estamos viendo es que no hay política, pues. O sea, una fue retiramos todos los tipos de requisitos y no se los planteo a mis restos de colegas en la región para que juntos podamos enfrentar el tema, y ahora te pongo el pasaporte. Es decir, tampoco tienes política. O sea, lo además que está ocurriendo, hay que reconocer, y eso sí hay que decirlo, es que el señor Popolizo debería estar discutiendo además con los otros sectores también qué cosa y cómo enfrentamos. Una cosa que tú has dicho, por ejemplo, y que tienes razón, ¿por qué colapsan ciudades como Tumbes? O sea, en general esa provincia y los distritos que están colapsando ahí. Porque tenemos ciudades que están precarias. Y si tú ya sabes, pero más por Dios lo sabemos todos, hay 5.000 al día que ingresan por esa frontera. Si sabemos que hay 5.000 al día que ingresan a esa frontera, explícame cómo es posible que no hayas pensado que va a colapsar esa ciudad. Y van a colapsar. No, además le preguntamos en la mañana sobre las medidas que se tenía, porque esta ya no es una crisis simplemente de migrantes. Los migrantes pueden llegar un día, unos cuantos, otros días. Acá te está viniendo un mar de gente de golpe, y eso es una situación distinta. Es muy complicada. Es distinta. Pero el señor Popolizo me dijo, no, si hay política de refugiados. Yo no le veo al señor Popolizo. Está escrito en un papel, nomás un falta campo, ponerle... un solo campo de refugiados, esa pobre gente llega a dormir en el piso. Pero es evidente. No tiene baño. Es evidente. Se tiene que implementar mecanismos de refugio y de colaboración con la población migrante. Creo que la economía peruana no está como para que colapse. Sí, estamos en una situación de pre-recesión como consecuencia de políticas económicas bastante erradas. El país está condenado a crecer 2%, lo cual es generar pobreza, porque para que la pobreza se estanque o disminuye necesitas crecer más de 4.5%. Y probablemente el efecto migratorio sea positivo a la larga, pero el primer impacto suele golpear, ¿no? Golpea, ¿no? Lo segundo es esto, estoy de acuerdo con Marisa, hay que prohibir que la xenofobia se puede expresar. Eso es como decir, los nazis son los que deben vivir acá, o he escuchado otro candidato, el señor Resti para variar, a decir que no, hay que agarrarlos a todos y mandarlos a la puna. O sea, hacer pogroms como hacían con los judíos, llevarlos como, o sea, los vas a sacar a patadas
balas y a punta de bayonetazo lo vas a meter a la puna. O sea, ese tipo de cosas se tienen que prohibir, deben ser punibles, porque son justamente la incitación al odio, como en tantos otros temas que se están viendo. Entonces, la política de refugiados incluye eso, y creo que en el Parlamento deberíamos ser mucho más proactivos. Acá tengo justo la ley, la 27891. Tiene un reglamento incluso. Y hay una serie de consideraciones de cómo se debe tratar a la persona, el tratamiento que se hace a los menores, el hecho de que no puedan ser retornados, si cometen delitos o no cometen delitos. Hay una serie de cosas. No necesitas pasaporte para pedir refugio. No. Entonces, con lo cual la ley de pasaporte no tiene ningún sentido, y lo que ha hecho es darle la razón al temor de la xenofobia. Exactamente. Pero, ojo, a ver, insisto, se tiene que prohibir la xenofobia. Y además, yo sí creo, y ahí de repente es un elemento más, Mauricio, para entrar al debate en el Congreso, de crímenes de odio y de incitación al odio. Claro, porque quienes lo bloquearon frente al tema de la homosexualidad terminaron bloqueando la posibilidad de todos los temas, porque en realidad los crímenes de odio no son solamente frente a población LGTBI, tiene que ver precisamente temas raciales, con distintas religiones, razones por las cuales tú terminas incitando a la violencia a la población, y ya está ocurriendo. Hay varios lugares, si no me equivoco en Huancayo, han prácticamente forzado a una persona que había logrado tener un puesto de trabajo a través de un concurso. Entonces, ahí hay un tema delicado. Pero también es delicado, y sí creo que es importante decir, que a quien impacta directamente es a sectores populares y a quienes viven en informalidad. Exactamente. Somos un país informal. Más del 70% de nuestra PEA está en una situación de informalidad. En ese tipo de contextos y con estos datos que acabamos de dar de pérdida de empleos y de situación que estamos teniendo de subempleo, la llegada anual, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 250.000 jóvenes que ingresan PEA al año, ¿no es cierto? Sí. Aprox. 50.000 entran a la formalidad. Si tú tienes 250.000 jóvenes que ingresan al año, si el Perú se tiene que preparar para tener 250.000 nuevos puestos de trabajo en teoría, si quisiéramos tener pleno empleo, y tú añades 400.000, que es la situación con la inmigración que estamos teniendo, evidentemente hay un impacto muy fuerte sobre quienes viven en informalidad. Y eso... Entonces, ahí sí tenemos que nosotros buscar que no genere xenofobia. La informalidad se va a venezuelizar. Pero lo que pasa es que... Porque ya están en la informalidad todos los que trabajan en restaurantes, ellos están ganando menos de sueldo mínimo, no tienen ningún tipo de derecho, los hacen trabajar 12 horas, y en algún momento también vamos a tener que poner, oiga, la ley es la ley, o sea, los derechos humanos son fundamentales, y no porque seas refugiado vas a tener que trabajar 15 horas. No, pero el problema es que se cuenta con una población tan desesperada que le quita ya el trabajo precario a un peruano que tenía condiciones precarias. Ya, entonces... pero eso está por verse también, de que si le quita o no le quita, ¿no? Porque en realidad, si iba a contratar a un peruano en vez de ese venezolano, está por verse. Hay discusión de los economistas en ese tema. Yo creo que... Ahora, tenemos, incluso en el mundo de la informalidad, en el comercio ambulatorio, pero Mauricio. Quería redondear mi idea. Lo que va a pasar es que los venezolanos van a terminar en el mundo de la informalidad. Pero por lo menos van a vivir algo, y después ya veremos si Mauricio, la economía los el problema que formaliza, tenemos es que tenemos tal nivel de informalidad que no es que la economía formal va a absorber a la mano de obra peruana que no está en informalidad. Entonces, lo que tú vas a tener es situaciones, por ejemplo, de ampliación de subempleo. ¿En qué sentido? Que yo tengo cada vez más personas que no llegan a 30 horas de trabajo semanal. ¿Por qué? Porque entonces tienes parcialidades de opción laboral. Entonces, este problema existe. Tenemos un problema de empleo en el Perú. Tenemos un problema serio que tenemos que enfrentar para los propios peruanos y para la condición que tenemos hoy, que es una condición real. Entonces, sí es fundamental promover la solidaridad de sectores populares que siempre han sido solidarios en el Perú. En el Perú siempre han sido solidarios, siempre hemos tendido la mano, siempre hemos sido capaces de salir adelante de las peores crisis. ¿Cómo? Con solidaridad. Con ayuda. Vaso de leche, comedores populares, ¿cómo Pollada. era eso? Solidaridad. ¿De dónde sale era la la pollada? gente trabajando solidariamente. Entonces, lo que es fundamental es no decir a quien está resintiendo en ese momento, eres un desastre, sino decir, oiga, ¿sabe qué, señor? Hay un problema, sí, lo tenemos que atender. Pero sabe que esta gente está viniendo de una situación aún peor. Hay una suerte como la solidaridad. Hay una suerte como de ninguneo al temor del que sí se ve afectado. Que no podemos hacerlo, porque tienen temor y es real. Bueno, pero yo creo que en términos generales hay mucho más solidaridad que xenofobia. Y hay gente que tiene temor. La gran mayoría es solidaria. Yo he descubierto que no es lo mismo xenofobia que temor. Hay gente que es abiertamente xenofóbica. No, eso es odio. No, eso es odio. Y hay gente que está preocupada. Porque se empezó a pelear la esquina a esquina, el trabajo de puesto en mercado en puesto en mercado, el lustrabotas, vendedor de chifle. O sea, ese es un mercado difícil, complicado, porque es el mercado de la supervivencia. Y ahí hay competencia, pues. Entonces, sí, ahora, sin duda. Que haya competencia para sobrevivir es que además durísimo. se podría pedir al Estado que haga. Porque en esta situación en la que estamos, el Estado podría sentarse, y más allá del papel que dice el señor Populizo que tiene que saber si existirá la política de acogida, podríamos tener nosotros un programa de empleo en este momento, dada la situación que se tiene,
si el Estado se sentara a pensar algunos temas centrales de cómo enfrentar el tema. Claro. Y ahí tenemos varias cosas que resolver. Hay un problema de exoneraciones tributarias, hay un problema de beneficios tributarios que se tiene que resolver, sigue sin resolverse, Los que casinos, podría ¿no? generar Los casinos no recursos tienen para el beneficios Estado para tributarios. poder tener un programa No, ya de no. inversión No, inmediato, sí, pero ahí todavía. hay cosas que sí se tienen que discutir. Y sí es verdad que esta política económica de este gobierno no está funcionando. Ambos, PPK, Vizcarra. O sea, lo que yo tenemos creo que en ahí- este caso no puedes dejar, porque se trata de una relación inusual y de una situación de emergencia rara, extraña, es que el mercado regule la presencia de los venezolanos. No, No, eso es señor. real. No, Eso no, no es se absurdo, puede. pues, Eso es no tiene absurdo porque sentido. no es una situación normal, ¿no? Y hay mucho dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Vamos a ver cómo se acomodan Si ni las siquiera cosas. logra regular los 250.000 que entran al año de situación de población juvenil regular. Es decir, no necesitamos una política de promoción de parte del Estado. Bueno, ahí está el tema y ¿qué les una opinión rápida sobre la salida de Colombia de UNASUR? Es verdad que algunos organismos internacionales empezaron a sentirse como inútiles, ¿no es Bueno, cierto? pero que en realidad también ahí están sintiendo la pegada financiera. Eso lo financiaba Caracas y Caracas ya no va a financiar a nadie. Pues, ¿no? Ya, Y entonces ¿para qué te ya quedas? está perdiendo su peso. Con los problemas que tiene además Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera. Que Hay es otro tema que hay que mirar, porque hay una no se está especie de, diciendo lo que pasa con la gente de Nicaragua y es atroz. Claro, ¿sí? por eso hay una especie de reflujo político en la región y eso ha debilitado bastante a Brasil, que a través del Foro de Sao Paulo, y a Caracas, que son los que financiaban este tema. Pero además el resultado de lo que significó UNASUR no lo lograron plasmar ellos, ¿no? Porque se buscaba que fuera una entidad sin Estados Unidos, muy latinoamericana y que tuviera este tipo de acuerdos. Este tema, por ejemplo, de la libre circulación se aprobó en UNASUR. Aunque ya se había aprobado en OEA, pero no se cumplía, pero en UNASUR se aprobó. O sea, tenía cosas positivas. Lo cual fue una gran iniciativa, por cierto, y que debió servir para manejar esta crisis. Bueno, pero Sinceramente, creo que es un error destruir lo poco que vamos avanzando. O sea, más allá de las discusiones, que creo que es real, porque sí pudieron tener una posición un poco más crítica y podrían tener una posición bastante más crítica, porque si incluso uno ve varios de los países que llamarías aliados del Foro de Sao Paulo, Uruguay, por ejemplo, han tenido pronunciamientos durísimos frente al tema de Nicaragua, por ejemplo, sin ningún pelo en la lengua, ¿no es cierto? Entonces, sí es un espacio que podría permitir resolver este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la política migratoria gringa no la vamos a resolver nosotros. Son los que se han opuesto históricamente a reconocer el derecho de la inmigración económica. O sea, digamos, ese señor Trump pretende poner un muro y que ese muro va a resolver un problema histórico que no va a resolver, separa niños de sus padres. No tiene nombre. Pero el resto de la región, de América Latina y el Caribe, sí necesita espacios de coordinación. Y este es un tema que merece que tengamos ese espacio de coordinación. A mí, la verdad, la posición del señor Duque, creo que más incluso es parte de la lavada de manos que también tiene Colombia frente al tema de la migración, ¿no? O sea, y ahí tenemos un tema delicado. Muy bien, y quería hacerle simplemente tengo una pregunta, porque ya pasamos el caso del señor Benicio Ríos, se demoraron Dios y su ayuda en que pasara el pedido del Poder Judicial al Congreso, y el Congreso le levantara la inmunidad de arresto, y ahí vaya usted a buscar al señor Benicio Ríos, que por supuesto aprovechó toda esta dilación para agarrar sus cosas y mandarse mudar. En el caso del general Donaire va a tener que pasar lo mismo. Ahora, se ha innovado el procedimiento porque antes de las inmunidades que tenía el parlamentario, que eran la de proceso y la de arresto, la de proceso era siempre solicitada para que se levante por parte de un triunvirato de vocales supremos. La de arresto era simplemente por delito flagrante. Si cometía delito flagrante, se ponía a disposición del Parlamento y en 24 horas se autorizaba el procesamiento. Ahora lo que ha habido es una innovación, porque como son casos anteriores que tienen prisión efectiva y no saben si detenerlo o no detenerlo, a Benicio Ríos el Poder Judicial preguntó si lo podía detener o no al Parlamento. Y el Parlamento, a la hora de votar, sin la Comisión de Inmunidad, decidió sí, ya, lo levantamos en una sola sesión del Pleno, con una moción, chau. Entonces, ahora eso ya se estableció como mecanismo, como precedente, y va a tener que aplicarse para el caso del general Donaire. Van a tener que ser reemplazados por los exsecretarios. Escuchemos qué dijo el señor Donaire, que ha estado gracioso, no sé qué le da risa, pero graciosito ha estado. A ver, escuchemos. Una nueva sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima involucra a un congresista. Esta vez es Edwin Donaire, quien fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de peculado en el caso denominado gasolinazo, por el cual el congresista habría obtenido combustible de forma irregular. En su defensa, el parlamentario afirmó lo siguiente: que investiguen, y si me tengo que ir, a buena hora
Yo no le tengo de verdad ningún temor. Lógico, va a apelar. Que para que tenga que ser enjuiciado o encarcelado, tiene que pasar por el proceso de inmunidad. Y eso no depende de mí. Entre tanto, el Poder Judicial tiene una semana para emitir el informe de levantamiento de inmunidad del congresista y ser remitido al Congreso para proceder con la condena. El legislador Donaire sería reemplazado por el excongresista Luis Iberico, quien es el accesitario en su turno. Bueno, hay que hacer una aclaración, y es que en este caso no se trata de un delito menor ni de alguna cosa que no se quedó clara. No, acá se robó y se robó gasolina de manera absolutamente grosera. Esa gasolina que te dicen que no alcanza, que no hay, cuando tienes que ir a buscar, a rescatar a una persona perdida o a tratar de levantar un helicóptero o de pasear un barco para buscar a alguien ahogado en nuestras costas. Esa gasolina se la roban muchos militares y el señor Donaire estaba involucrado, según la justicia, en un caso como este. Marisa, hay que esperar que segunda apelación se le debería levantar de una vez la inmunidad de arresto. A ver, yo creo que se le debería levantar la inmunidad, si es que se hace el proceso como se debería hacer. O sea, acá en realidad está en manos del Poder Judicial hacer rápido el proceso hacia el Parlamento. El Parlamento ya demostró, creo, en el caso de Benicio, y ahí más allá absolutamente todos, que en cuanto llegue el pedido, habría que levantar. Ahora, también pedirlo, ¿no? Por eso. O sea, si no llega a decirlo, señor, mándeme el pedido. No, hombre, claro, hay que plantear ese tema. Ahora, sí es importante recordar que han existido otros casos en los cuales no se ha levantado la inmunidad. O sea, se pidió el levantamiento de la inmunidad al congresista Richard Acuña y no se levantó. O sea, la Pero era distinto, porque él está en proceso todavía. Acá claro, hay condena. Hay condena, claro. Hay condena firme. En fin, pero igual en el sí caso de Bello se delicado. esperó hasta la segunda condena. Por eso ¿Cuál es tiene el tema, Patricia? Ahí yo sí quiero decir que en el Parlamento hay varios proyectos de ley para discutir el tema de inmunidad. Porque es un tema que sí debería debatirse. Porque hoy por hoy no está funcionando, creo yo, como debiera funcionar. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay una asociación inmediata en la población de inmunidad, incluye impunidad. Y eso no se puede permitir. Entonces, creo que ha sido un error que lo encarpete la Comisión de Constitución. Hay varios proyectos, uno el del congresista Alberto Quintanilla de mi bancada, que lo que plantea Alberto ni siquiera es tan radical. Lo que plantea Alberto es, más que el Congreso tome la decisión a sí mismo de si levanta la inmunidad, que haya una instancia tercera que sea la que toma la decisión, la Corte Suprema. Que la Suprema decida si en este caso amerita y levante la inmunidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos en los cuales la justicia le ha pedido al Perú, por ejemplo, en el periodo 2001-2006, la justicia pidió 41 veces que se levantara la inmunidad, solo 2 veces fue levantada. Entre el 2006 y el 2011 pidió 16 veces, 14 veces no fue levantada, solamente 2 veces fue levantada. Entonces, sí es real que hay por lo menos una reticencia de parte del Congreso de resolverlo de manera rápida. Y hay una falta de confianza, descrédito de parte de la población muy grande, y creo que más bien la actitud debería ser distinta. Yo estuve presente cuando tú tuviste el intercambio con Wilber Rosas, por ejemplo, que claramente dijo, yo quiero que me levanten. O sea, yo no estoy pidiendo que me quiten la inmunidad. Pero es que ese es el otro tema justo que iba a mencionar, porque el procedimiento establece que cuando la Corte Suprema solicite el levantamiento de inmunidad, el parlamentario en ese momento puede decir que me levanten, y el procedimiento se archiva y se va al caso. Fue el caso de la congresista López, me parece, que en el periodo anterior era del fujimorismo, una que era de Chimbote, que apenas entró el tema, ella dijo, no, que me levanten la inmunidad. Se dio por sentado que le levantaron la inmunidad y se fue. Al procedimiento. Ahora yo creo que los casos que han llegado se han dictaminado en función de la condena. Lo que sí se puede hacer es acelerar el mecanismo, pero quienes demoran son los de la Corte Suprema, en el Poder Judicial todo el tiempo. Lo que pasa es que si hay sentencia firme en segunda instancia, entonces ya no hay vuelta ni siquiera debería pedir. En ese momento el congresista no tiene inmunidad de arresto. Es que esa también era una discusión, pero es el Poder Judicial el que ha establecido el mecanismo.